Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Factor Humano, por habernos invitado, por haber organizado este gran evento. Quería comenzar con una frase que me gusta mucho, que dice: la confianza se construye en gotitas, pero se pierde en litros. Esto seguro que nos recuerda a todos a este activo tan importante que es la confianza de los empleados. Ese activo que se puede decir que es casi invisible, pero cuando no está, se nota muchísimo. Y cuando está, cambia todo. Hoy vamos a hablar con 4 grandes ponentes de cómo impulsar desde dentro la confianza. Cómo conseguir una cultura de confianza dentro de las empresas. Pero brevemente, para los que no me conocéis, me voy a presentar. Me llamo Hugo y soy el Country Manager de Personio. Personio es la plataforma inteligente de recursos humanos líder en Europa, con más de 15.000 clientes. Y nos diferenciamos por las automatizaciones inteligentes y por un propósito muy bonito, que es conseguir que los departamentos de recursos humanos sean más estratégicos, más inteligentes y que os dediquéis de verdad a impulsar el talento dentro de vuestras empresas. Pero hoy los protagonistas son los 4 ponentes que tengo aquí, 4 expertos de recursos humanos. Tengo aquí a mi izquierda primero a Alfredo, Head of HR, Clickers. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Hugo. Ana, HR Country Head de GSK. Gracias, Ana. Gracias, un placer estar aquí. Virginia, directora de recursos humanos de Digi. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Virginia. Y por último, Nacho, Retail HR Director de Tendam. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Vamos a comenzar. La primera pregunta: ¿por qué es importante generar una cultura de confianza? ¿Cómo definís cultura de confianza dentro de vuestras empresas? ¿Y por qué es importante para vuestras empresas? Vamos a empezar por Nacho. Pues, bueno, en principio yo creo que todos los entornos de confianza, pues principalmente son elementos motivadores, ¿no? para los empleados, que por supuesto tienen un impacto importante en su implicación en la compañía, en sentirse parte de un todo, que al final, de uno u otro modo, pues impacta en lo que podemos llamar, o llamamos tradicionalmente productividad, que igualmente impacta en lo que pueden ser nuestras relaciones con los clientes internos, que pues, todos como departamento de recursos humanos tenemos, pero incluso puede llegar a impactar, y es así, en los clientes externos. Y bueno, pues yo creo que genera esa sensación de poder, de que las compañías a día de hoy, con ambientes tan cambiantes como los que estamos sufriendo, pues rodeadas de este halo de confianza, que ayudan desde luego a afrontar cualquier tipo de situación y eventualidad que pueda surgir y que surgen, ¿no? a día de hoy en todas las compañías. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Continuamos con Ana. Pues yo diría que sobre todo por responsabilidad con nuestros empleados, que realmente ponen su ilusión en un proyecto profesional con una empresa, de las que les atrae lógicamente el proyecto empresarial al que se van a sumar, pero que realmente también quieren un desarrollo y quieren un entorno de trabajo pues, que les permita tener una seguridad psicológica, la posibilidad de ser ellos mismos, y creo que esa responsabilidad pues, nos obliga a crear ese entorno de confianza para que realmente las personas podamos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es sobre todo responsabilidad con las personas y responsabilidad con el proyecto empresarial, que no va a poder salir adelante sin unas personas comprometidas. Muchas gracias. La parte de seguridad me ha gustado mucho al final. Esa seguridad que das al empleado, que luego se ve reflejado totalmente en la empresa. Virginia. Bueno, yo agradeceros primero de todo que me hayáis invitado por 3er año consecutivo a estas mesas, y este año me hacía especial ilusión el tema para el que me habéis convocado. La confianza en Digi es fundamental, la entendemos como lo que nos hace lo que somos. Lo que hay que hacer es el negocio,
pero entendemos que la confianza solamente es posible en empresas que integran un sistema de gestión por valores, por competencias, por códigos éticos. Y al final esto es lo que somos, quiénes somos, cómo hacemos las cosas. No vale solo qué hacemos, es fundamental cómo decidimos hacer lo que hacemos. Estamos hablando del sistema de gestión, del sistema de toma de decisiones, y eso permea todas las capas de la organización. Aquí recursos humanos es fundamental. Primero, para hacer emerger estos valores, estos principios éticos de la organización, y después como hilo conductor, como ese garante que se asegura de que esté presente dentro de la organización en una efectividad real. Muchas veces hablamos de los valores corporativos y son esas grandes cosas que decoran las paredes de nuestras organizaciones, pero cuando te vas a hablar con las personas, con los líderes, luego hablaremos de la importancia del liderazgo, con los managers, no ves reflejado en las personas esas cosas tan bonitas que tenemos en las paredes. Aquí el rol de recursos humanos es fundamental. Hay que tener esa coherencia. En Digi, como te digo, es fundamental y es tan importante para nosotros que lo tenemos dentro de nuestros valores corporativos per se, con la confianza. ¿Cómo lo conseguimos? La confianza es algo que se gana con el tiempo, es algo que tiene mucho que ver con, como te digo, el cumplir la palabra dada, esa transparencia, esa cercanía, eso es lo que ves es lo que hay, que lo tenemos como uno de nuestros eslóganes, esa experiencia que dice, oye, es que me has ido diciendo cosas y luego veo que en el tiempo se cumplen. Entonces, no son cosas que decimos, son cosas que decimos y hacemos. Hay que cosificar, hay que aterrizar, hay que hacerlo emerger de verdad, más allá de las palabras, en todas las decisiones que tomamos. Y al final, las empresas que tienen esta cultura de confianza integrada, ¿qué es lo que consiguen? Eminentemente fomentar el compromiso, el engagement, que al final es lo que todos andamos buscando y hablamos muchísimo en recursos humanos del compromiso. Pero ojo, el compromiso tiene necesariamente que ser bidireccional. Uno se compromete con otro para hacer algo y es una cosa de dos. Hablamos mucho del compromiso de los empleados con la organización. Ojo, esto solo es posible si la empresa da otro tanto y hay un compromiso por parte de la organización con nuestros empleados, pero desde la verdad, desde lo que decimos, luego lo hacemos y te lo demostramos en todas, incluso hay veces son en las pequeñas decisiones del día a día. Para ello es donde ves la emergencia de los valores y ahí es donde se genera la confianza. Así lo entendemos nosotros. Muchas gracias. La verdad que cumplir la palabra, ¿no? Eso ocurre incluso en la propia vida, ¿no? En el aprendizaje como espejo, en el liderazgo como espejo, que vas fijándote en las diferentes personas. Al final, si no cumples lo que tú estás pidiendo, es imposible que esa persona confíe en ti. Exacto. Así que muchas gracias. Alfredo. Me toca. Pues voy muy alineado con lo que dice Virginia, la verdad. Nosotros en Clicar, de hecho, nuestros valores son la transparencia, la sencillez y la confianza, ¿no? Y mucho más allá de que lo tenemos pintado en las puertas de la fábrica, ¿no? Es cómo aplicas esto, ¿no? O sea, que no sea un valor que solamente sea un valor que está escrito en algún sitio y ya, sino que lo pongas en práctica, ¿no? Y de hecho lo reflejamos con una frase que lo define, que es que la credibilidad al final se crea con hechos, ¿no? Y esto va de, pues oye, cómo lo aplicas en tu día a día. Nosotros es verdad que entendemos la cultura corporativa y la cultura de confianza, ¿no? Como unos pilares o unas plataformas, unos pilares fundamentales que tienes que aplicar en tu día a día para poder hacerlo, ¿no? Desde comprometerte con las necesidades de los demás como si fuesen tuyas propias, ¿no? O sea, al final estar presentes, estar entregados y que tú realmente puedas ayudar a una persona de manera real, ¿no? Y de manera totalmente desinteresada y que cualquier compañero pueda tener pues esa confianza de recurrir a ti. No fingir interés, ¿no? O sea, al final es no vale luego te lo miro, ¿no? Es, oye, involúcrate. Si alguien te ha pedido ayuda es que realmente lo necesita, ¿no? Ayúdale, sal de tu zona de confort y ayuda a esa persona al proyecto, a la inquietud que tenga, ¿no?
promovemos mucho la parte de la autocrítica, promovemos la parte de la mejora continua, porque creo que eso al final genera confianza dentro de los equipos, ¿no? Al final, de hecho, fomentamos mucho la prueba y error. Es el propio CEO, además, el que nos deja mucho esa parte de, oye, lanza iniciativas, propon, cuéntanos y las lanzamos. Que funcionan bien, que no, pues ya proponemos soluciones, ¿no? Pero generar esa confianza en los equipos de que realmente puedan, ¿no? proponer cosas y hacerlo. Reconocer los errores, ¿no? Que para mí es la más complicada y yo creo que es en la que más tenemos que trabajar la parte de la confianza, ¿no? Que al final es, pues oye, que la gente tenga la confianza de levantar la mano y decir, oye, que la he cagado, ¿no? Perdóname por la expresión, pero que tenga esa confianza, ¿no? De poder decir, oye, me he equivocado, vamos a solucionarlo, ¿no? Que la gente no tenga ese miedo y que podamos aprender de ese tipo de errores, ¿no? Y al final, pues, oye, estar disponible también, ¿no? Que las personas sientan que tanto para lo bueno como para lo malo estás disponible, tu manager, un compañero, quien sea, que esté disponible para ayudarte, para confiar en ti, ¿no? y que tú tengas la confianza de desarrollarte. Al final, en definitiva, por lo que decíamos, ¿no? Que no sea un valor que esté escrito en algún sitio, sino que apliquemos determinadas cosas para que en el día a día la gente pueda estar conforme, porque o sea, yo no lo entiendo de otra manera. Creo que es la mejor manera de que la gente pueda, pues eso, aplicar iniciativas, reflexionar, hacer determinadas cosas para que al final pues, se genere ese ambiente de confianza, que no es fácil, desde luego, pero hay que hacer determinadas prácticas para llevarlo. Ya. Muchas gracias. La verdad que no es fácil, ahora nos vais a explicar qué hacéis vosotros, pero me ha encantado la parte de confianza de cualquier compañero, ¿no? Qué bonito sería si todo fuera como un equipo y que tú siempre como individuo dentro de la empresa tanto confíes en la empresa como con cualquier individuo. No solo a la hora de dar disponibilidad, sino como has dicho, autocrítica, oye, si lo he cagado, pero estoy ahí para ti. La verdad que es algo que, bueno, que es donde hacia las empresas deberían ir, ¿no? Totalmente. Y con esto vamos a una de las preguntas más importantes. Al final, la audiencia que tenemos aquí son todos expertos en recursos humanos. Entonces, vamos a hablar ahora de las acciones que puede tomar el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo desde el Departamento de Recursos Humanos para fomentar una cultura de confianza? ¿Cómo estáis midiendo los resultados de las iniciativas, si lo medís de alguna manera, que sé que es complejo? ¿Y qué aprendizajes estáis teniendo? Empezamos con Ana, por ejemplo. Pues trabajamos en muchos pilares, porque al final trabajar la confianza requiere, bueno, primero de toda la organización, luego del compromiso del comité de dirección. Yo creo que hay que trabajar de arriba a abajo y de abajo a arriba. Entonces, lo fundamental es que lo que acordemos en el comité de dirección no sea de decir, lo habéis dicho todos, sino de hacer. Entonces, fundamental que esa cultura que queremos construir, y para nosotros en GSK es fundamental, exista el compromiso a nivel del comité de dirección y sea parte de la estrategia de la compañía. Realmente conseguir que la cultura sea un elemento fundamental en la estrategia de la compañía y que nosotros desde el comité o el equipo de liderazgo hagamos de role models de la organización. Luego es identificar claramente, y creo que lo vamos a hablar luego, qué esperamos de los líderes de la organización, ¿no? Que sería esa capa intermedia y ese pilar que es fundamental, que luego creo que vamos a comentar. Y por último, escuchar a la organización, ¿no? Realmente nosotros tenemos grupos de empleados que representan a toda la organización y a diferentes colectivos, y esa escucha activa para nosotros es fundamental. Ahora mismo en GSK tenemos 4 grupos de empleados. Uno es Spectrum para el colectivo LGTBI, otro es Willy para fomentar el liderazgo femenino, otro es Wave para realmente entender cuáles son las expectativas que tiene el talento senior de nuestra organización, y el otro es Care para empleados que están en situación de, bueno, pues que están pasando un proceso de enfermedad o son cuidadores de un paciente, y eso también requiere unas dinámicas diferentes en la compañía, o cómo la compañía tiene que, bueno, pues que abordar la situación que están viviendo. Y una cosa fundamental para nosotros es la comunicación, y ya no solo la comunicación interna, sino cómo alineamos la comunicación interna con la externa. Porque está demostrado que los empleados muchas veces recurren más a qué contamos externamente para estar informados de lo que pasa en la compañía, de lo que decimos internamente. Entonces, esa alineación entre lo que se está comunicando fuera y lo que estamos contando dentro, y que eso realmente sea coherente, que es una palabra que habéis mencionado, es fundamental. Yo creo que la coherencia es la base
de la generación de la confianza. Y has preguntado también cómo medimos, me parece. Sí. Pues nosotros tenemos dos formas de medir. Una es la encuesta de clima tradicional, que creo que todas las empresas hacemos. Otra forma de medir es una herramienta que tenemos que le llamamos 180, que cada empleado mide a su line manager y realmente mide por lo que le estamos pidiendo que haga con su equipo, que es cuidar, enfocar, motivar y desarrollar. Entonces, cada empleado mide por esas 4 áreas. Y luego también medimos la rotación que tenemos, si nuestra rotación es superior a la industria farmacéutica. ¿Y por qué? Medimos también los empleados que se van y que vuelven, ¿no? Los empleados que llamamos boomerang, Sí. que para nosotros es fundamental, porque en un momento dado igual se van porque una empresa les paga algo más. Pues como un consumidor, ¿no? Que a veces te vas porque encuentras una oferta mejor y en tu sector eso es... Pero muchas veces vuelves por el servicio y en nuestro entorno eso es vuelvo por la cultura de la compañía, porque realmente tengo una cultura de compañía que está muy alineada con mis valores y que está alineada con el entorno de trabajo que quiero. Y para nosotros también eso es un elemento de medir, ¿no? ¿Qué empleados que se han ido realmente vuelven o quieren volver? Sí, una forma de medir muy, muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Ana. Me ha encantado cómo has empezado explicando el flujo, ¿no? Desde comité de dirección a cómo luego tienes el escucha activa, entonces tomas decisiones, cambias dependiendo sube, de lo baja, que escuchas. baja, Exactamente, sube. por eso lo he llamado Eso flujo, es, ¿no? Que me ha eso parecido es. muy interesante. Ujú. Y luego al final siempre coherente, ¿no? Al final es algo Fundamental. súper importante. Fundamental. Muchas gracias. Continuamos con Alfredo. Conmigo. Me ha encantado lo de los boomerang. O sea, yo creo que además son los mejores promotores, ¿no? Los que se van, que luego vuelven, es porque te has ido por dinero, ¿no? Pero al final vuelves por la cultura. Me parece súper bueno. En Clicars es un poco igual, ¿eh? Al final, o sea, necesitas que el CEO abandere este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, si ya el CEO genera confianza, lo tienes todo ganado, ¿no? Es mucho más sencillo, y a nosotros nos pasa. Por empezar desde el principio, o sea, solamente con el onboarding. Nosotros ya en el onboarding estamos contando cuáles son nuestros valores, hacia dónde vamos, qué esperamos de la gente, ¿no? Quiénes somos, pues eso, hacia dónde vamos. Entonces ya en ese momento ya estás como generando o dejando las expectativas claras de lo que buscamos en cada una de las personas, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir. De hecho, todos los meses el CEO hace lo que llamamos un CEO Meeting con todas las personas que se han incorporado nuevas en la compañía y sobre todo potencia este tipo de cosas, ¿no? Les comenta cuáles son nuestros valores, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, por dejarlo claro, ¿no? Y porque todo el mundo tenga claro cuál es la línea sobre la que queremos trabajar y que al final también tengan contacto directo con él, o sea, que realmente en ese momento le puedan contar sus inquietudes, sus miedos o lo que sea y sobre todo hacerlo que sea mucho más fácil tener esa relación con él, ¿no? También generamos una iniciativa que se llama Café con el CEO, ¿no? En el que la gente se puede inscribir de manera totalmente voluntaria, esto lo hacemos cada mes y medio más o menos, en el que un grupo reducido de personas desayuna con el CEO, ¿no? Y en ese momento pues igual, comentan inquietudes, hablan de cosas que puedan preocuparles y el CEO también les transmite hacia dónde vamos, qué es lo que estamos trabajando y tal, ¿no? La parte de la comunicación es muy importante, o sea, tener los canales de comunicación muy claros para que la gente sepa hacia dónde tiene que ir, con quién se tiene que comunicar, cómo puede hacerlo, ¿no? Y que tenga esa confianza de poder generar una comunicación clara, tener esa parte de confianza de, oye, pues levantar la mano porque me pasa cualquier cosa. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y al final tener como muy identificadas las personas con las que puedes confiar. Pero yo creo que también pasa por los programas de bienestar, ¿no? ¿Cómo montamos esos programas de bienestar para que la gente vea que nosotros realmente como empresa estamos confiando en ellos y les estamos dando determinadas herramientas porque confiamos en ellos y creemos que tienen que estar bien, queremos que estén bien y al final te dejamos que tengas total autonomía para decidir cuáles son tus beneficios, ¿no? Y que veas que confiamos. De hecho, nos pasa con un ejemplo que tenemos, los Family Days, ¿no? Que es una iniciativa en la que vienen las familias de los trabajadores a visitar Clicar, que es una iniciativa que gusta muchísimo porque al final la gente viene con su familia, les enseña las instalaciones de Clicar y eso genera también como mucha confianza, ¿no? Porque si ya tu familia ve dónde estás trabajando, es como, jo, qué sitio más guay, ¿no? Y ya genera como ese tipo de confianza. Entonces, bueno, al final también es verdad que para nosotros ha sido relativamente sencillo porque seguimos manteniendo, aunque ya somos 650 personas, pero seguimos manteniendo esa filosofía de startup que quieras que no te ayuda a ser pues más llano, ¿no? En el organigrama, que te puedas dirigir a cualquier persona, que puedas hablar directamente con cualquier compañero, con el CEO, con cualquier persona del comité de dirección, ¿no? Entonces, al final yo creo que es
manejar esa comunicación, tener pues herramientas clave para al final poder generar esa confianza dentro del equipo. Es la clave. Qué bueno. Ya has empezado tocando el papel del líder, ¿no? Que ahora vamos a hablar brevemente, pero es verdad que al final esa figura puede generar mucha confianza. Y luego al final tocar también el bienestar, ¿no? Pues trayendo a la familia, que puedes incluso conectar la confianza con la propia confianza que tiene la familia de ese empleado con tu propia empresa, ¿no? Eso es. Muy interesante. Vamos con Nacho, por favor. Por no repetirme mucho lo que dicen Ana y Alfredo, que estoy totalmente de acuerdo, todo este tipo, estos entornos de confianza al final se reflejan en distintas acciones o actividades o la manera de ser que tiene la compañía, ¿no? Con temas de comunicación, acciones que generan esa cercanía con, como comentaba Alfredo, de esos family days, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de entornos de confianza, sí que intentamos diferenciar 3 pilares distintos o que tienen impacto dentro de este entorno, ¿no? Una es la relación que tienen los empleados entre los propios empleados, otra la relación de los empleados con sus managers, que luego hablaremos de ese tema, y luego la relación de los empleados que tenemos con ese ente, ¿no? Que es la empresa, que es la compañía. Y dentro de esos 3 pilares, de esas relaciones que se generan entre esos 3 pilares distintos, pues hay valores que son más o menos tangibles o intangibles y que intentamos medir de la mejor manera, ¿no? Pues como comentaban también mis compañeros, esa parte de respeto fundamental, ¿no? Que parece una tontería, pero se ha ido ganando. Yo creo que las compañías españolas, o en nuestro caso, con una dispersión geográfica tan grande como tenemos, y con marcos culturales tan distintos, hemos ido trasladando país a país esa parte de empatía, ¿no? de que el empleado se siente contigo y que realmente se sienta escuchado, que sepa de lo que hablas, que prestes atención a lo que dice. No lo dejo para pasado mañana o te digo mañana, no, vamos a verlo ahora. La tolerancia al error, otra cosa que culturalmente en nuestro caso, que somos una compañía con más de 100 años de antigüedad, pues cuesta, ¿no? Cuando vienes de ese environment un poco más old school, pues cuesta. Estamos en ello y yo creo que desde luego en el ambiente tan volátil que nos movemos a día de hoy es fundamental que las compañías tengamos esa parte más mentalmente más abierta al error, que no pasa nada, es más, es necesario. Bueno, pues ese tipo de valores por ejemplo, a día de hoy ya no es tan necesario o importante ese impacto que tenemos en nuestro caso en los inversionistas o en los accionistas, sino que hay una parte de impacto social que a día de hoy tiene también que ver mucho con esos ambientes de confianza que generamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hace un conjunto donde luego hay que trasladarlo a acciones más específicas, más o menos medibles. Yo ahí sí que, bueno, soy un poco más escéptico en la medición, que los números nos pueden decir una cosa, pero yo creo que lo que ese ambiente de confianza o esa cultura de confianza se respira, ¿no? En la compañía, se respira y lo ves. Como cuando nosotros vamos, en nuestro caso, que pues tenemos una parte de la población corporativa, una parte de la población en tienda muy dispersa, y entras en la tienda, cuando visitamos muchas veces las tiendas, y ya en la tienda hueles, ¿no? La sensación que hay, si es buena o mala, si el manager está transmitiendo esa cultura o esos valores de los que hablamos. Pues yo creo que lo mismo sucede, ¿no? Cuando intentamos medir, bueno, los números pueden decir que somos fantásticos, pero luego al final es un valor más o una labor más, perdón, del manager. Y es muy complicado esa capilaridad si no viene desde arriba, que en nuestro caso tenemos la suerte de que poco a poco, después de tantos años, está llegando a esa parte más del día a día de los managers, se transmite, lo hueles, ves y evidentemente también analizas, ¿no? lo que tienes en cuanto pues rotaciones, absentismos, encuestas de todo tipo. Pero yo soy más creyente del estar, del vivirlo, del hablar con las personas y de tener esas sensaciones que son los que te dan una medición que no es tan numérica y tan bonita de presentar en un PowerPoint, pero que al final se transmite en cómo la gente se siente, en cómo la gente trabaja, en que ese extra que siempre se pide, ¿no? O nos piden las compañías y que al final hace la diferencia respecto a los competidores, pues nos da estos ambientes de confianza. Muchas gracias. La verdad que me ha encantado la parte de
¿no? Si os viene a la cabeza el típico líder que se acerca a los empleados y empieza a preguntar y a conocer a todo el mundo, ¿no? Esa persona sí que tiene esa sensación de qué está pasando. Obviamente la medición, como ha dicho Ana, también es bastante importante. Hay maneras, porque al final cuando tenéis tantos empleados como tienen muchas de vuestras empresas es importante, pero es verdad que esa parte de olerlo es muy interesante, ¿no? Y luego la parte de volatilidad, súper interesante. Hoy en día, tolerancia al error, es que solo hay que mirar un poco al alrededor en qué momento vivimos. Todavía nos encontramos en situaciones y somos 8.500 personas aquí en España, casi 3.000 fuera, y evidentemente nos encontramos con managers, bueno, perdón que por saltarme el tema, pero que son más reacios o les cuesta más entender que una persona se equivoque y sea normal, ¿no? Sí. Sin analizar todo lo que hay detrás del error, oye, qué herramientas, qué recursos hemos tenido, qué situación hemos vivido, cuánto tiempo hemos tenido. Y eso cuesta, y cuesta mucho llegar a la gente a pesar de todas las acciones que podemos hablar después que ponemos en marcha de cara a los líderes, ¿no? Pero sí que, perdona por comentar este tema o saltar otra vez sobre este tema, pero sí que el impacto que tienen las compañías sobre la sociedad cada vez tiene más impacto en los ambientes de confianza. Y sí creo que las nuevas generaciones, sobre todo, que es un tema que no hemos tocado porque ya estamos acostumbrados a vivir con ellas, ¿no? Pero es verdad que las nuevas generaciones, aparte de otras muchas cosas, sí que miran estas cosas, miran el impacto que la compañía tiene en labores sociales, en el voluntariado, en intentar dar soporte de alguna manera a sectores de la población más desfavorecidos o personas con necesidades especiales, ¿no? Y ahí nosotros trabajamos pues ampliamente con mogollón de acciones, con muchísimas compañías con las que colaboramos y que son muy bien valoradas por los empleados. Y ya no me voy a la medición, sino a la participación que tiene la gente cuando establecemos este tipo de acciones de voluntariado, de personas o colectivos de la sociedad en riesgo de exclusión social, en tienda, en corporativo, o esa parte de personas con necesidades especiales, que tenemos un proyecto súper bonito. Miro para allá porque hay gente del equipo por ahí, un proyecto súper bonito y que estamos todos muy involucrados en ello e intentando pues, que esas personas sean parte de esta cultura de confianza de la compañía. Muchas gracias. La verdad que el propósito es muy importante hoy en día, en eso que comentabas. Y seguimos con Virginia. Bueno, pues yo quería traeros algunas recomendaciones prácticas de qué podemos hacer desde recursos humanos para fomentar esta cultura de confianza dentro de las empresas, más allá de acciones puntuales como las que han comentado mis compañeros y un poco volviendo a lo que decía yo al principio, buscando esa coherencia, lo que creo que sí podemos y debemos hacer desde las áreas de recursos humanos es coger estos valores que hayáis identificado en vuestras compañías, imaginemos que en concreto estamos hablando de la confianza, pero me vale para cualquiera de ellos, e integrarlos efectivamente en todos los procesos propios de gestión de personas, desde el primero al último. En el proceso de selección, si tenemos nuestras competencias bien identificadas, busquemos personas afines a ellas, alineadas, un poco lo que tú decías, y se ve especialmente en las nuevas generaciones. Estamos cómodos cuando trabajamos en empresas cuya alma, las cosas a las que le da valor son iguales a las que para mí son importantes. Entonces, ahí tenemos unos puntos, unas palancas, unos enganches que facilitan el éxito luego en el desempeño y en las carreras profesionales dentro de las organizaciones. Lo ha comentado alguno de mis compañeros en el onboarding. No se os olvide que muchas veces en recursos humanos adolecemos de ser muy malos comunicadores de las cosas que hacemos. Los valores deben decorar las paredes, pero deben verbalizarse, deben hacerse emergentes. Eso, el onboarding es el momento ideal donde tenemos que, sobre todo porque ajusta expectativas, lo decías tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es esperable? ¿Qué conducta es la que estoy buscando? ¿Qué tipo de cuestiones aquí se consienten y cuáles no? Porque muchas veces pensamos siempre en positivo, esta integración en valores dentro de los procesos de recursos humanos, y desde luego que lo hay, pero en el régimen sancionador y a la inversa también podemos aplicar en valores. El motivo fundamental para que la salida de una persona a la organización debe ser la desadecuación, la falta de adecuación a los valores de la empresa. El motivo fundamental y que explicara cualquier decisión en este sentido. Volviendo a la parte de gestión, los procesos de promoción interna, los procesos de promoción salarial, tienen que estar directamente linkados con esta evaluación, ergomedición de
cuánto y cómo, hasta qué punto o en qué nivel se me alinea el desempeño de cada uno de los individuos con estas cosas que hemos dicho que nos definen y que son importantes dentro de la organización. La formación y luego, como estábamos viendo, un montón de pequeñas o grandes acciones que podemos ir haciendo en la empresa, pero para todos los profesionales de recursos humanos yo os invito a que hagáis este ejercicio y os aseguréis de que los valores corporativos los tenéis integrados y que tomáis las decisiones atendiendo a ellos en los procesos propios de gestión de personas. Y esto me lleva a este casi debate que se estaba organizando con la medición, lo quanti, lo quali. Yo he fluctuado durante mi carrera profesional entre unos y otros y he encontrado la virtud, como siempre, en el término medio. Desde hace bastantes años venimos trabajando con el área de People Analytics en la medición, y se habla muchísimo de medir, la importancia del dato. Sí, pero es importante tener datos cuantitativos de qué es lo que está pasando en la organización. No digo, pues en las pequeñas a lo mejor es más evidente o más fácil palpar ese clima. Cuando hablamos de empresas de más de 9.000 empleados, la cosa se complica un poquito con un montón de centros de trabajo. No puedes estar en todos los lados. Necesitas de una medición cuantitativa. Y aquí la tecnología es un facilitador brutal. Pero no es medir por medir, es conseguir, y desde recursos humanos, irnos a una organización de toma de decisiones basada en el dato. Es el análisis del dato lo que te hace potente, no el dato y la medición per se. Y el dato quanti te da pistas. Te dice, aquí parece que está pasando antes. Ahí es donde debe entrar el profesional de recursos humanos para mirar, hacer un análisis cualitativo de qué está pasando con este equipo de personas, porque parece ser que los datos nos dicen que aquí tengo algo diferente, o muy bueno o muy malo. Vamos a ver el porqué. Y el porqué, esto yo creo que difícilmente nos lo pueden dar las máquinas, por mucha IA que haya, que funciona y es estupenda y maravillosa, pero no va a sustituir nunca al profesional de recursos humanos, que es el que le pone el componente de personas, el componente humano, el componente de ver por qué este dato ha emergido. Y la toma de decisiones, en mi opinión, tiene que ser un compendio entre el quanti y el quali. Y ahí es donde aportamos valor. Qué bueno, muchas gracias. No, quería apuntar una cosa a lo que decía Virginia, que es súper interesante, bueno, que lo han apuntado también antes mis compañeros, y es el mundo del valor en el papel, ¿no? Y parece la responsabilidad que tenemos desde los departamentos de recursos humanos de que ese valor se lleve a cabo, ¿no? Y curiosamente, hace 2 semanas estaba en México visitando nuestras oficinas porque teníamos un cambio en recursos humanos y tal. Entonces, cada uno, es modo anécdota de cierta, a lo mejor os digo alguna incoherencia, la estoy pensando según os lo cuento. Pero llegó un momento en el que cada uno de los departamentos pues, presentaba un poco cuál es el camino de recursos humanos a partir de ahora, ¿no? Con este cambio. Y casi todo el mundo, por no decir la mayoría de los departamentos, decían, no, pues los equipos tenemos que cambiarlos, pues los equipos tienen que tener unos valores tal, los equipos... Y yo dije, vale, los equipos tienen sus valores como los tenemos todos. Y nosotros, desde Recursos Humanos, vamos a ser garantes de esto. Pero, ¿y tú, cuando visitas la tienda, transmites este tipo de valores? ¿Y tú realmente te sientes identificado con el valor este? Y claro, ahí ya la gente se empieza a callar, porque yo visito, o nosotros de Recursos Humanos visitamos las tiendas una vez, o 2, o 3, o 4 al mes. Pero ellos, los equipos comerciales, o incluso el de real estate, o incluso el de finanzas que va alguna vez, cuando vamos allí y pisamos la tienda o el centro de trabajo, sabemos que tenemos que transmitir unos valores X de respeto, de trabajo con el error, de conocer las necesidades de nuestros empleados, del impacto que tenemos con cada palabra que decimos, porque vamos allí, ellos evidentemente están pendientes de lo que tú dices y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y ser muy cauteloso con lo que dices porque estás transmitiendo algo que se va a quedar ahí un pozo y que seguramente no vuelvas a venir o ir a la tienda o al centro de trabajo hasta el mes siguiente o dentro de 3 meses. Entonces, lo que intentaba decirles es cada una de las personas
que pisamos la tienda o que visitamos un centro de trabajo, tenemos una responsabilidad de cara a esos valores y generar ese ambiente de confianza y que no haya un sentimiento de miedo o de respeto. Sí, evidentemente, por supuesto, más que nunca, pero que todos somos garantes de esos valores, no solamente recursos humanos, que sí, que nosotros lo ponemos en un papel, hacemos la encuesta X, a ver a quién se siente identificado más con este valor o con este otro, ¿no? Pero al final todos y cada uno de nosotros impactamos ahí. Sí, hay una cosa que, Por supuesto. o sea, que lo hemos hablado, ¿no? Que al final la cultura es cómo actúa la empresa en los momentos de la verdad, ¿no? Cuando, por ejemplo, un líder que es un director de ventas o lo que sea es estupendo, da unos resultados excepcionales, pero sabemos que es una persona tóxica. ¿Qué hace la empresa en ese momento, ¿no? Esos momentos de la verdad son los que realmente crean la cultura de la compañía, ¿no? Cómo contrato, lo has dicho, cómo promociono y cómo despido y cómo sanciono. O sea, al final esos momentos de la verdad La coherencia. es cuando ves la coherencia entre lo que tienes en las paredes de tu empresa y lo que realmente haces, ¿no? Y eso es hacer lo que dices. Totalmente, al final estáis tocando todos prácticamente, que hay que exigírselo a todos, que es un tema de todos. Recursos humanos puede comenzarlo, puede diseñarlo incluso, pero el papel es de todos. Y con eso quiero linkarlo con la última pregunta, con estos últimos 10 minutos que tenemos, y es el papel del líder, algo que creo que es súper bonito, el líder, y es alguien que es el que va a representar la empresa en muchos momentos. Entonces, para vosotros, ¿qué papel juega el líder en cada una de vuestras organizaciones para construir esta confianza? Empezamos con Alfredo. Empiezo yo. Pues yo creo que lo hemos tocado prácticamente todo, ¿no? Al final, o sea, es básico, primero la figura del CEO, ¿no? O sea, si ya el CEO es la persona que genera confianza y que genera un ambiente positivo en la compañía, creo que lo decías tú, ¿no? Lo de que vaya en cascada tanto para abajo como para arriba. O sea, al final es fundamental. Si el CEO ya es la persona que genera confianza, que puedes transmitirle, incluso que sea, pues bueno, que puedas acercarte a él a comentarle cualquier tipo de cosa, ¿no? Ya al final genera que el resto de líderes sean accesibles, ¿no? Y sean unas personas coherentes. Lo decía también Virginia, ¿no? Yo creo que es muy importante la gestión de... Para nosotros, por ejemplo, en Clicars es muy importante el fit cultural, ¿no? O sea, el que todas las personas que tengan una determinada posición, que al final sean... O sea, que vayan acorde con los valores de la compañía, ¿no? Y eso sí que se tiene muy en cuenta en la parte de promoción, o sea, cuando haces un proceso de selección y el departamento de selección lo tiene como muy interiorizado de que casi valoramos más ese fit cultural que la formación que puedas tener o las competencias que puedas llegar a tener, porque sí que nos interesa que esas personas al final encajen dentro de la compañía y no generen un ambiente tóxico, ¿no? Y sobre todo en los líderes. Eso, y luego por otro lado la formación que les puedas dar a tus managers, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el liderazgo facilitador. Al final todos nuestros managers pasan por una escuela de manager, tienen lo primero un workshop de recursos humanos donde se les explican todos los procesos de recursos humanos para que sepan cómo trabajar. Se le da mucha importancia a la comunicación, ¿no? A ese feedback, cómo trabajas, cómo lo das a tus equipos. Participan en todas las sesiones de calibraciones de sus equipos, tanto de valores como de competencias. Entonces, al final eres básico, ¿no? O sea, si tú tienes un líder que genera confianza, o sea, tú necesitas confiar en tu equipo, pero necesitas que tu equipo confíe en ti, ¿no? Porque es la única manera en la que realmente van a funcionar las cosas y se va a proponer pues, un ambiente bueno para poder proponer iniciativas, para poder hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, para mí creo que es vital el que el liderazgo, ¿no? sea de confianza y que juegan un papel fundamental dentro de la organización. Totalmente de acuerdo. Continuamos con Ana. Sí, o sea, el líder es, creo que la piedra fundamental, ¿no? en toda esta generación de confianza, y nosotros tenemos absolutamente interiorizado en GSK que todos los empleados nos merecemos un buen líder, ¿no? Porque es la forma realmente que vamos a tener una buena experiencia en la compañía. Al final, tú puedes tener una cultura de compañía sana, pero si tienes un líder o tu responsable de equipo que no comulga de esos valores y que no vive esos valores, tu experiencia en la compañía va a ser muy negativa. Entonces, hacemos un montón de acciones, como ya he comentado, la encuesta de 1,80, pero tenemos también muchas reuniones de calibración para asegurar que los líderes realmente están viviendo los valores y lo que esperamos del líder. Y tenemos también un itinerario para cuando una persona de la organización o una persona de fuera va a ocupar un puesto de liderazgo en la compañía, pues tiene una trayectoria que hacemos a medida, porque no es lo mismo un líder que ha sido
un miembro del equipo al que va a liderar, que un líder que viene de fuera de la organización, que un líder que va a hacer un movimiento lateral, que igual en algunos casos hasta un líder que es democionado, ¿no? Entonces, con cada una de esas personas hacemos un itinerario que tenemos más o menos definido, pero que lo personalizamos para asegurar que realmente ese equipo va a tener el líder que queremos que tenga y que creemos que merece. Qué bueno. La verdad que todos de verdad nos merecemos un buen líder. Total. Eso es una realidad. Si no, nos iremos de la Si no, nos compañía. iremos, totalmente. Virginia. Bueno, en Digi entendemos algo que ya ha salido en esta mesa, que es que se predica con el ejemplo. Hablábamos no solo del área de recursos humanos, desde la alta dirección hacia abajo, entendemos que un gran poder que te puede dar la jerarquía, lo que implica es una gran responsabilidad. Entonces, la exigencia, esta ecuación de valores va de arriba a abajo y a más arriba estés, más presión, si me permitís la expresión, tenemos en ser ese ejemplo de lo que luego le vamos a exigir a nuestro equipo y en recursos humanos a toda la organización. Es muy falaz el pedirte que hagas algo que yo no hago. Entonces, tenemos que empezar desde el comité de dirección y además eso, puedes enseñar a otros cómo se hace esto de generar confianza, que es algo complicadísimo. Entonces, entendemos que no hay otra manera que no sea predicar con el ejemplo. Desde una vez más la coherencia. Y con respecto al líder, sí me gustaría poner un añadido que creo que todavía no había salido en esta mesa, que es ojo con la identificación de los líderes, ojo con las personas a las que decidimos promocionar. Venimos en los últimos años viendo una tendencia por la cual las nuevas generaciones se diferencian de las anteriores en que ya no tienen la vocación de mando que había antes. Antes entendíamos, yo soy de una generación en la que entendíamos que nuestra progresión profesional pasaba en algún momento por la parte de gestión de personas. Yo voy a ser jefe. Y eso está cambiando. En los últimos estudios que he tenido acceso, dicen sobre el 40% de las personas de las nuevas generaciones no tienen ningún interés en gestionar a otros. Pero eso no quiere decir que no tenga un interés en ser un gran especialista del rol y de la función. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en desarrollo de software y en posiciones muy tecnológicas. Yo quiero ser el mayor experto en X tecnología y dame de esto y soy el fantástico gurú y el que más sabe de esto, pero no me des personas. No necesariamente mi crecimiento profesional va de la mano y no todo el mundo tiene esas habilidades, ni quiere desarrollarlas, las tenga en el grado en el que las tenga. Entonces, nos empeñamos a veces en el mejor senior que tenemos en el equipo, a ese le hago el jefe, con independencia y sin preguntarle si tiene estas inquietudes. Y ahí fallamos dos veces. Fallamos porque esa persona se va a frustrar, porque lo va a hacer mal. Cuando viene siendo brillante va a empezar a fallar porque no es donde más brilla. Pero también le fallamos al equipo, porque ahí no va a tener el mejor jefe posible, el mejor líder, el mejor acompañante posible. Y al final tienes un círculo virtuoso de la insatisfacción. Todo el mundo está netamente insatisfecho porque es un jefe que no quiere ser jefe y un equipo que no está liderado y no hay forma de deshacer eso. Entonces, en las promociones hay que ser muy cuidadosos y elegir al líder que realmente quiera serlo, y luego de los que quieren serlo, los que tienen el mayor potencial y las mejores habilidades, y acompañarles, obviamente. Muchas gracias. La verdad que identificación del líder es algo clave. Nos quedan 2 minutillos para saber la opinión de Nacho. No, nada nuevo. No, lo único que sí, que totalmente alineado con ellos, es que no quiero ser repetitivo, pero sí en nuestro caso hubo un momento muy clave que fue, bueno, nosotros veníamos, culturalmente ya os he comentado, la compañía es una compañía muy antigua, ¿no? Y con unas estructuras pues muy complejas y con una cultura marcada a la vieja escuela. Llegó el momento pandemia y ese momento fue absolutamente clave para nosotros, bueno, después de toda la desgracia que fue para todos, desde luego, a nivel cultural de la compañía, perdón, fue un cambio absolutamente radical. La compañía, antes de ese momento, jamás hubiese pensado que una compañía de este volumen podría ser manejada de manera remota, por gente trabajando en su casa. Jamás. Llegó ese momento y yo creo que la compañía y los empleados
ahí es donde hubo un engranaje de confianza brutal, ¿no? Que nos ayudó tanto a los que veníamos de fuera, yo en aquel momento era recién llegado, como a la gente que llevaba muchísimo más tiempo en la compañía y que era más reacia quizá a ese tipo de ambiente, confianza, error, necesidad, etcétera, que hemos comentado antes, a realmente encontrar una sinergia que antes no había existido, perdón, y era muy complicado de que surgiese de manera natural. Entonces, desde el CEO, en ese caso, se transmitió una confianza brutal a todos los que estábamos trabajando desde casa, de transmitir unos valores de, por supuesto, en aquel momento de tranquilidad, de que la compañía está ahí, vamos a trabajar todos a una, y se generó un ambiente fantástico y que nos ha ido ayudando desde ese momento tan desgraciado hasta día de hoy en seguir trabajando en los engranajes de confianza y en la capilaridad hacia el resto de posiciones. Qué bueno. Muchísimas gracias. La verdad que nos quedan unos segundos. Creo que una de las cosas que más hemos escuchado es que el líder tiene un papel clave, recursos humanos tiene un papel clave, pero para generar una cultura de confianza, la responsabilidad es de todos. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.